Ya. Entonces, lo que nos toca ver hoy es la inercia rotacional. Y aquí vamos a aprovechar de hacer recordar un par de cosas de lo que nosotros habíamos visto en el semestre anterior. Bueno, una breve recapitulación. Ya vimos, como les decía, dos clases antes sobre lo que era el movimiento del centro de masa, ¿cierto? El centro de masa no era más que este punto bastante especial para un sistema de partículas, ¿cierto? En el cual, en ese punto, todas las fuerzas que actuaban sobre esta colección de partículas en realidad actuaban directamente sobre este punto. Y tenía varias consecuencias interesantes. Una de esas, por ejemplo, que el momentum total de un sistema de partículas no es más que la masa de ese sistema de partículas por la velocidad del centro de masa. Ojo, esto puede ser para un sistema de partículas como para un sólido rígido. Y también que la segunda ley de Newton para un sistema de partículas es que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Eso quiere decir que no necesito conocer ni las velocidades ni las aceleraciones individuales del sistema de partículas, sino con que solamente conozca lo que corresponde al centro de masa, estamos súper para utilizar estas ecuaciones que son bien importantes. Así que ahora vamos a partir entonces con nuestra unidad de dinámica del sólido rígido, y para eso necesitamos un par de conceptos básicos, que son dos temas que nosotros vamos a usar mucho. Yo les explicaba el lunes pasado que si ustedes quieren tener una buena preparación para este curso, yo les aconsejo fuertemente repasar, bueno, yo les aconsejaba dos cosas. Repasar en primer lugar lo que es segunda ley de Newton, porque lo vamos a seguir usando, y repasar también lo que es conservación de energía, principalmente conservación de energía, diría que eso es por lejos lo más importante. Pero otro aspecto que también es bastante importante de repasar acá es lo que es rotación. Recordar lo que era el concepto, por ejemplo, de rapidez angular, aceleración angular, etc. Es súper importante porque lo que aquí principalmente vamos a ver es qué es lo que ocurre cuando un sólido rígido está rotando, como, oh, ahí está, como ese trompo que aparece ahí. Entonces ustedes recuerdan que yo les había explicado que la rotación en general es bastante compleja. Claro, cuando yo tengo un puntito que está rotando alrededor de un cierto eje de rotación, no es tan terrible, es bastante sencillo modelar eso. Cuando yo tengo un cuerpo real, especialmente si ese cuerpo no es rígido, la rotación es súper compleja. Hay un montón de fuerzas que están actuando, no solamente están las fuerzas centrípetas, como les digo, si el cuerpo no es rígido, entra también a batallar lo que es la deformación de ese cuerpo producto de la rotación, y eso es súper complicado de manejar. Entonces, lo que hacemos, como siempre en física, es idealizar. Tratar de buscar algunas condiciones sencillas para poder modelar este fenómeno. Y acá la idealización principal que uno hace, y por eso la unidad que estamos viendo tiene ese nombre, es trabajar con lo que se llaman cuerpos rígidos o sólidos rígidos. ¿Y cuál es la idea de eso? Es simplemente un cuerpo que yo considero que no es deformable. Es decir, es lo suficientemente rígido y fuerte como para que si yo aprieto este cuerpo, no se va a deformar, no es como una almohada, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque cuando un cuerpo es deformable, como les digo, hay un montón de fuerzas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Está la elasticidad y todos esos aspectos que sí debemos considerar, pero complica mucho más las ecuaciones. Así que para trabajar con sistemas sencillos, trabajamos entonces lo que es un cuerpo rígido. Entonces este trompo que aparece acá girando permanentemente en esta animación es un cuerpo rígido. Entonces la idea, y nuestro objetivo para toda esta unidad 1 va a ser describir cómo va a ser el movimiento de este o cualquier otro cuerpo
que sea un cuerpo rígido, es decir, que no lo podemos deformar. No se puede destruir ni nada de eso. Entonces acá vamos a definir nuestro primer concepto y lo vamos a hacer a partir de algo que ya conocemos a estas alturas del partido, que es la energía cinética. ¿Por qué nos interesa eso? Porque quiero ver qué es lo que pasa con este cuerpo cuando está girando. Entonces, en el curso de Física Mecánica 1, nosotros veíamos que la energía cinética no era más que un medio masa por rapidez al cuadrado. Bastante, esto ya no hay mucho que decir, ¿cierto? Eso es así, lo sabemos desde el colegio. Ahora, cuando yo tengo un cuerpo que está rotando, da lo mismo la forma que tenga, pero está haciendo una rotación, y sin importar el sentido, la velocidad solamente va a ser tangencial, así que puedo decir que B es simplemente omega por R, donde omega, si ustedes se acuerdan, es la rapidez angular, ¿cierto? El ángulo recorrido en un determinado tiempo. Entonces, fíjense que lo único que voy a hacer acá es donde dice B, acá arriba en esta ecuación, lo reemplazo por omega R, por lo tanto lo tengo que elevar al cuadrado. Así que me va a quedar esto que está acá. Un medio, masa, por rapidez angular al cuadrado, por radio al cuadrado. ¿Qué es el radio ahí? Bueno, aquí está el tema. Aquí estoy suponiendo que es solo una partícula. Por lo tanto, R es la distancia de esa partícula a mi eje de rotación. Así que ojo con eso, estamos considerando solamente una partícula que está girando acá. Todavía no he hecho esto así, no lo he llevado más allá a un sistema de muchas partículas. Entonces ahora lo vamos a hacer. Entonces ahora vamos a suponer que yo tengo un cuerpo que es una colección de muchas partículas distintas de masa MI. Más o menos lo mismo que nosotros hacíamos la clase pasada con el movimiento centro de masa, ¿cierto? Entonces, si tengo muchas partículas de masa MI, cada una moviéndose a la misma velocidad angular, pero a diferentes distancias del eje de rotación. ¿Por qué tengo que ponerle este requisito? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué tiene que moverse a la misma velocidad angular? Para que se pueda considerar solamente como un solo sistema. Y así se pueda utilizar el centro de masa de todos aquellos para poder unirlos en una sola ecuación. Ya, está bien, correcto. Pero principalmente tiene que ver con otra cosa, ¿se acuerdan? O sea, tienes razón en lo que dice, pero también hay una cosita más que agregar. Supongamos el caso del puntero del reloj, eso nosotros lo veíamos en la clase el semestre pasado. ¿Qué pasa si el puntero del reloj que está girando continuamente, cada punto de él tuviera diferente velocidad angular? ¿Qué le pasaría al puntero? Se rompe. Se rompe, ¿cierto? Se desarmaría. Porque si hay un punto que está con una velocidad menor que otro punto, entonces simplemente va a girar de forma distinta y se nos va a romper. Así que el hecho que tenga la misma velocidad angular en todo el cuerpo, aunque ojo, esto es un sistema de partículas, sea un sistema de partículas o sea un sólido rígido, si yo le doy el requisito de la velocidad angular, sé que va a estar girando de forma homogénea como un todo y no van a haber deformaciones también. Así que este es un requisito bien importante y efectivamente así tratamos todo como un mismo sistema, entonces como te mencionaba hace un ratito. Así que con ese requisito de que todo se mueve a la misma velocidad angular, pero a distintas distancias del eje de rotación, eso quiere decir que tengo partículas que están más cerca, otras que están más lejos, entonces la energía cinética que yo tenía de esta forma, ahora se va a escribir de esta forma que está acá. Simplemente la suma, un medio, masa de cada partícula por su respectiva distancia al eje de rotación, ojo, al eje de rotación, no al centro de masa, multiplicado por la rapidez angular al cuadrado. Ahora, fíjense ustedes que aquí hay algo que yo puedo sacar de la sumatoria. Puedo sacar el 1 medio y puedo sacar el omega, porque son constantes para la sumatoria. Así que vamos a reordenar un poquito acá. Así que fíjense que aquí lo que hice fue, dejé el medio fuera, el omega también, el omega cuadrado,
Y dejé toda la sumatoria aquí en este paréntesis. ¿Por qué? Porque esta cantidad, suma de masa por distancia al eje de rotación al cuadrado, en física tiene un nombre. Y ese nombre es el momento de inercia. La suma de la masa por distancia al eje de rotación al cuadrado es el momento de inercia. Y ese momento de inercia le vamos a asignar una letrita que es la I mayúscula. Entonces, si nosotros hacemos eso, si hacemos esta definición, que I es la suma de mr cuadrado, entonces nuestra energía cinética de rotación va a ser 1/2 I por omega cuadrado. Y en el sistema internacional, este momento de inercia se mide en kilogramos multiplicados por metros al cuadrado. Y aquí es donde yo les voy a decir algo que yo les repetía mucho el semestre pasado cuando nosotros veíamos rotaciones. Cuando nosotros veíamos rotaciones, yo les decía, todas las cantidades físicas lineales, es decir, del movimiento en línea recta, tienen su equivalente rotacional, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ir anotando aquí al ladito algunas que nos acordamos. Por ejemplo, la posición, que nosotros la podíamos llamar, no sé, X, por ejemplo, tenía su equivalente rotacional que era la posición angular. La rapidez o velocidad, dependiendo si es vectorial o escalar, tenía su equivalente, que es la rapidez angular. La aceleración tenía su equivalente rotacional, que era el alfa. La aceleración angular. Cada cantidad tiene su equivalente angular. Estas son las tres que nosotros vimos el semestre pasado. Y ahora vamos a tener una nueva. Ya acabamos de definir una, que es el momento de inercia. El momento de inercia es una cantidad rotacional. ¿A qué corresponderá el momento de inercia? ¿Ese será el equivalente rotacional de qué cosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Del momento lineal? No, porque el momento lineal tiene su equivalente, que es el momento angular, el L, que lo vamos a ver al final de esta unidad. Porque miren, aquí yo les voy a ayudar un poquito. Recuerden ustedes cómo era la otra ecuación, la normal, 1/2 masa por rapidez al cuadrado. El omega, miren acá, el omega está relacionado con el B. Entonces, ¿cuál es el equivalente del I? Miren la ecuación. Aquí usar otro color. El I está relacionado con la masa. Entonces, el equivalente rotacional del momento, o sea, mejor dicho, el momento de inercia parece que es el equivalente rotacional de la masa. ¿Se acuerdan cómo definíamos la masa el semestre pasado? Que yo les decía que la masa no es la cantidad de materia, eso es para los químicos, para nosotros no, para nosotros es otra cosa. ¿Cómo definíamos la masa? Parece que eso se olvidó. Esos son conceptos importantes porque se pueden preguntar de alguna forma en las pruebas. La masa era la medida de la inercia. ¿Se acuerdan? Yo les decía que, supongamos dos casos. Una roca de 1 tonelada o una piedrecita de 100 gramos. ¿Qué es más fácil mover? Claramente la piedra, ¿cierto? Si yo aplico una fuerza X, una fuerza determinada, a la masa de 200 gramos le voy a dar una cierta aceleración por segunda ley de Newton. Pero la aceleración que yo le voy a dar a esa roca de 1 tonelada, para la misma fuerza, va a ser mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque la inercia que tiene esta roca gigante
es mucho mayor que la inercia que tiene la roca pequeñita. Mientras más grande la masa, más me va a costar sacar de su estado de inercia un cuerpo. Así que esa es la definición física para la masa, la medida de la inercia. De que no se les vaya a olvidar ese detalle importante, jóvenes. ¿Se acuerdan que yo les explicaba también que eso tiene que ver con la teoría de la relatividad? Y por esa razón no se podía superar la velocidad de la luz en el vacío. Porque cuando un cuerpo se mueve con esa velocidad, su masa es infinita. Por lo tanto, necesitaría una cantidad infinita de energía para acelerarlo, aunque sea un poquito más allá de la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, entonces, ¿por qué el momento de inercia tiene que ver con la masa? Acá lo vamos a ver, en esta figurita. Como dice acá, el momento de inercia depende exclusivamente de la distribución de las partículas del cuerpo respecto al eje de rotación, como lo van a mostrar las figuras que están acá. Entonces vean acá dos ejemplos. Primero, fíjense ustedes que este es como todo un sistema que está rotando, esto que está acá, y tengo dos masas, que son estas que están acá. Primero, en esta figura, la de arriba, estas dos masas están muy cerca del eje de rotación. Están casi al lado. ¿Qué es lo que ocurre? El momento de inercia de este sistema, sin considerar, no tomemos en cuenta esta parte metálica, solo consideremos estas masas que están acá, estas naranjitas. El resto no importa, porque es muy pequeña su masa comparado con estas de acá. Recuerden, momento de inercia es, lo tenemos acá, ¿cierto? Suma de mi por RI cuadrado. Si el R es pequeño, porque estoy muy cerca del eje de rotación, esta suma va a ser pequeñita. Lo que quiere decir que el momento de inercia es pequeño. Si el momento de inercia es análogo a la masa, quiere decir que es mucho más fácil sacar de su estado de inercia a este sistema y es mucho más fácil hacerlo girar. Y esa es la palabra clave acá. Es muy fácil poner a girar este dispositivo. Esto es lo importante acá. Pero si ahora yo separo estas masas, las saco de su eje de rotación, coloco una aquí en este extremo y coloco la otra en el extremo contrario, si yo de mirar la ecuación, el momento de inercia se va a hacer más grande, porque las masas van a ser las mismas, pero las distancias al eje de rotación ahora son más grandes. Aquí el R era chiquitito, de que los R son más grandes. Como el momento de inercia va a ser más grande, lo que va a ocurrir efectivamente es que va a ser más difícil poner a girar el aparato. Así que, como dice acá, mientras más pequeño sea el radio de giro de las partículas, más fácil va a ser su rotación. Por lo tanto, la inercia, lo que quiere decir en realidad, que la inercia rotacional va a ser menor. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Tengo este lápiz. Caso 1. Al lápiz yo lo hago girar así, tal cual, de esta forma. Este es el caso 1. Girando de esta forma, respecto a este. Está girando verticalmente. No sé si lo alcanzan a ver. Esto es lo que está girando. Ahí con esta tapa del lápiz se ve el sentido de giro. Es el caso 1. Caso 2. El lápiz está girando así. En este sentido. Pregunta. ¿En cuál caso es más fácil girar el lápiz? ¿Caso 1 o caso 2? Pueden escribir en el chat. El 1 es así. O entonces de la otra forma. En caso 1. Muy bien, Carol y Emanuel. No se atrevían a escribirlo. Efectivamente, en el caso 1. ¿Por qué? Porque en esta situación, fíjense ustedes que están todas las partículas, aunque sea un lápiz largo, pero el eje de rotación va así, en este sentido. Entonces la distancia más grande del eje de rotación en realidad va a estar dado por el grosor del lápiz. Y este lápiz es delgado, relativamente delgado, ¿cierto?
Por lo tanto, la rotación va a ser súper fácil. Es muy fácil. Con una fuerza pequeñita yo puedo hacer girar esto. Pero cuando yo el lápiz lo coloco así y empieza a girar de esta forma, las distancias al eje de rotación aumentan. Porque ahora fíjense, tengo desde acá, desde este extremo, hasta el punto, hasta el eje de rotación, lo mismo del otro lado. Por lo tanto, aunque las masas sean las mismas, es la misma masa del lápiz, solo que la cambié de posición nada más, pero las distancias al eje de rotación aumentaron, por lo tanto el momento de inercia va a ser mayor. Así que, como ustedes muy bien dedujeron, entonces en el caso 1 es más fácil hacer rotar a ese lado. ¿Se entendió entonces el concepto de momento de inercia? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesita explicar de nuevo? Tiempo tenemos, así que díganme. Ya, si nadie dice nada, entonces voy a suponer que se entendió todo. Sigamos. Aquí tenemos un ejemplo numérico para poder entender mejor este tema. Tenemos tres objetos pequeños que están distribuidos como se muestra en la figura. Tengo entonces este disco A, aquí en A, otro en B y otro en C. Y necesito, dice, las varillas que conectan los discos tienen una masa despreciable, es decir, estas varillas delgaditas que están acá, tienen una masa mucho más pequeña que la masa de los discos. ¿De qué sirve eso a nosotros? Eso sí quiere decir que no tomo en cuenta los momentos de inercia de las varillas. Y además dice que los objetos son pequeñitos. Ya vamos a ir a eso. ¿Qué es lo que nos pide? El momento de inercia total respecto a un eje que pasa por A y es perpendicular al plano de la figura. Es decir, el eje pasa por este agujero que está acá. Supongamos que este eje entra a su pantalla, a la pantalla que están mirando en este momento. Es perpendicular a la pantalla. Ya sea que entre o sea que salga, pero por aquí pasa. Por este agujero que está acá. Y después dice el momento de inercia total respecto a un eje que pasa por B y C, es decir, este eje que está así, literalmente vertical. Son dos ejes de rotación distintos. Y después nos pide la energía cinética total del sistema cuando gira respecto al primer eje con esta rapidez angular, 4 radianes por segundo. Veamos las masas. La masa del disco A es 300 gramos, la del disco B es 100 gramos y la del disco C es 200 gramos. Acá están estas distancias entre los discos. Ojo, no son distancias a los ejes de rotación. Así que veamos cómo podemos resolver esto. Así que aquí hay dos detalles muy importantes antes de hacer cualquier cosa. La primera, dice, tres objetos muy pequeños. ¿Me servirá de algo, jóvenes, que estos objetos sean muy pequeños? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me importa para mi ejercicio o no importa nada esta frase? Podemos considerarlo como objetos puntuales. Muy bien, efectivamente. Esa es toda la razón. Si mi ejercicio dice, piensen ustedes cuando se enfrentan a la prueba, si su ejercicio dice tres objetos muy pequeños, quiere decir que nosotros los consideramos como objetos puntuales, aunque tengan una extensión, aunque yo los vea acá como discos. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque después vamos a ver momentos de inercia de sólido, y un disco sólido tiene un momento de inercia distinto al que tiene una partícula puntual. Por eso es súper importante hacer la distinción y leer bien el ejercicio. Cada vez que ustedes se enfrentan a un ejercicio que dice esto, entonces es partícula puntual. Listo. Aunque tenga la forma extraña que tenga, no importa. El otro detalle importante es el que yo les mencionaba hace un rato. Si las varillas tienen una masa despreciable, cada vez que ustedes se enfrenten a este texto, masa despreciable o una masa muy pequeña, entonces eso quiere decir que no se toman en cuenta sus momentos de inercia. Así que no tomamos en cuenta los momentos de inercia de las varillas, de ninguna de estas tres. Solo nos van a importar los momentos de inercia de estas tres masas y las vamos a considerar entonces partículas puntuales. Ya,
Vamos a resolver el ejercicio entonces. Momento de inercia respecto a un eje que pasa por A y es perpendicular al plano de la figura. Es decir, el eje pasa por este punto. Y ahí usar un lápiz o lo que sea para notar que es perpendicular a su pantalla. Recordemos la ecuación. I era suma de MI por RI cuadrado. Antes de pasar a la próxima diapositiva donde esto ya está resuelto, pero lo quiero mostrar acá en la figura. Como es una suma, esto va a ser momento de inercia del disco A más momento de inercia del disco B más momento de inercia del disco C. ¿Cuánto vale el momento de inercia de A? Miren la posición del cuerpo A y miren dónde está su eje de rotación. ¿Tendrá momento de inercia? No. No, efectivamente no tiene. Cero. Cada vez que ustedes tengan un objeto o una partícula o lo que sea que está justo sobre el eje de rotación, su momento de inercia vale cero. Así que lo descartan inmediatamente. ¿Por qué? Porque el R vale cero. Así de simple. Ustedes dirán, pero si esto es un disco, tiene extensión. Sí, pero estamos diciendo que esto es muy, muy pequeño. Perdón. Por lo tanto, lo consideramos como objeto puntual. Así que el R vale cero. Ya. Y para el B y el C es fácil ver que las distancias son estas que aparecen acá. Pues la distancia de B al eje de rotación, ojo, es 0,5 metros. Y la distancia de C al eje de rotación es 0,4 metros. Así que con eso vamos a ir resolviendo. Acá está lo que yo les he mostrado hace un rato. Y A vale 0 porque el disco está justo sobre el eje. El IB es masa del B por su distancia al cuadrado. 0,1 kilogramos por 0,5 metros elevado al cuadrado. 0,025 kilogramos por metro cuadrado. Así de fácil. Lo mismo hago ahora para el disco C, masa del disco C por su distancia al cuadrado, 0,2 kilogramos, su masa, por 0,4 metros, que es la distancia al cuadrado, y 0,032. Y ahora simplemente sumamos. 0 más 0,025 más 0,032, que es 0,057 kilogramos por metro cuadrado. Ese es entonces el momento de inercia de este sistema anterior respecto al eje de rotación. Ojo, el momento de inercia, un cuerpo puede tener literalmente infinitos momentos de inercia. Y esa es la gran diferencia respecto a la masa. La masa de un cuerpo es una sola. La masa total de este sistema, si despreciamos las varillas, va a ser 0,60 kilogramos, 600 gramos. Y eso es. Y listo. Pero los momentos de inercia son infinitos. Literalmente, un sistema va a tener infinitos momentos de inercia. ¿Por qué? Porque es uno por cada eje de rotación. Si yo cambio un poquito el eje de rotación, lo inclino un poco, el momento de inercia cambia. Poquito, pero va a cambiar. Así que el momento no es un momento de inercia para un cuerpo, no. El momento de inercia se define siempre respecto a un determinado eje de rotación. Y el otro detalle importante es que el momento de inercia es un escalar, al igual que la masa. Eso lo había olvidado mencionar. Ya, tenemos el primero. Ahora calculemos el segundo momento de inercia. Acá no debería haber una animación ahí. Miremos acá. Tenemos el disco, lo voy a dibujar de nuevo. Esos tres discos, ¿cierto? A, B, C. Pero ahora, nuestro eje de rotación nos dice el ejercicio que es así, es vertical. Entonces, es bien fácil darnos cuenta acá que primero, el momento de inercia de B es 0, porque está sobre el eje de rotación, y el momento de inercia de C también es 0, por la misma razón.
Y solo me queda el momento de inercia de A. Y la distancia eran 0,40 metros, por la distancia de A al eje de rotación. Por lo tanto, va a ser masa de A por R al cuadrado, así que 0,30 kilogramos por 0,40 metros, todo eso al cuadrado, y eso es 0,048 kilogramos por metro cuadrado. Es el momento de inercia total respecto a este eje de rotación que aparece acá. Así que aquí está mi pregunta. Miremos el resultado anterior. 0,057 kilogramos por metro cuadrado. Y este segundo resultado, 0,048 kilogramos por metro cuadrado. ¿En cuál de los dos casos es más fácil girar este sistema? ¿Por el eje que pasa por A o respecto al eje que pasa por B y C? Ojo, miremos los números. El anterior es 0,057 por B y C, ¿cierto? Porque mientras más pequeño el momento de inercia, más fácil es girar el sistema. Por lo tanto, respecto a este eje, es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí la masa está mejor distribuida respecto al eje de rotación. Porque la contribución de estas dos masas fue cero, así que nos quedó esto, ¿no? Así que, efectivamente, es más fácil hacerlo girar respecto a eso. Y la letra C, eso era súper fácil, era llegar y reemplazar nomás ecuaciones. Era K es un medio I por omega cuadrado, y como nos pedía, nos decía que estaba girando respecto al eje que pasa por A, usamos el momento de inercia de la letra A, este de acá, así que es un medio I por omega cuadrado, esta era la rapidez angular según el enunciado, y eso es 0,46 joules, así que solamente eso. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este ejercicio? Estos son ejercicios breves, bastante factible que un ejercicio de este tipo pueda entrar en una prueba, así que no son ejercicios largos como los que hacemos antes. Profe, Dígame. en la parte B, cuando se saca el momento de inercia del A, la distancia que se ocupa es de A a C. Correcto. ¿Y Sí, por qué no ese es un de...? detalle súper importante. Muy buena tu pregunta. Sí, uno acá se puede confundir, porque aquí yo tengo esto de A a B, y uno puede decir, bueno, profesor, ¿por qué no uso esta? Nunca se olviden, jóvenes, la distancia de un punto a una recta, y esto es un tema de geometría, la distancia de un punto a una recta es la perpendicular trazada hacia la recta. Eso es algo que uno aprende en geometría en primero medio. Por lo tanto, si mi recta es esta, si mi eje de rotación es esta, la distancia de este punto A al eje de rotación tiene que ser la perpendicular trazada. Y en la longitud de esta perpendicular, en este caso era 0,40 metros. Uno se puede tentar, y pasa, yo lo he visto en pruebas, por eso les digo, que uno quizás podría tender a utilizar esta, pero no es la distancia de un punto a una recta. Siempre la distancia del punto a la recta es la línea más corta, y la línea más corta va a ser siempre la perpendicular, para que no se les vaya a olvidar ese detalle. ¿Otra pregunta? Ya, seguimos entonces con nuestra clase. Bien, lo que nosotros teníamos entonces acá, hasta acá, eran momentos de inercia respecto a colecciones de partículas. Pero nuestra unidad se llama dinámica del cuerpo rígido. Es decir, necesitamos nosotros encontrar momentos de inercia de sólidos rígidos. Ahora, acá va a haber una diferencia respecto a cómo yo dictaba el curso antes. Típicamente yo cuando hacía esto con pruebas de desarrollo me gustaba, o a veces lo hacía, incluir cálculos de momento de inercia para cuerpos sólidos. Ahora ya no va a ser el caso. Pero sí es importante que ustedes sepan cuánto valen estos momentos de inercia. Así que para eso yo tengo que hacer toda la definición. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo paso del mundo discreto al mundo continuo, eso ya es algo
archisabido a estas alturas, la sumatoria se convierte en una integral, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que el momento de inercia disculpen, de lo que teníamos, que era suma de mi por ri cuadrado, entonces ahora esta suma se convierte en integral, y los mi se convierten en un elemento de masa dm. Y r es la distancia de ese elemento de masa dm al eje de rotación. Entonces acá yo puedo tener un cuerpo con la forma que se me ocurra, puedo tener una forma extraña, como esa que está acá. Entonces si mi eje de rotación va por ese lado, entonces mi elemento de masa de m puede estar acá, puede ser ese, y el r es simplemente, de nuevo, distancia de un punto a una recta, así que es la perpendicular. Y esto, obviamente, integrado sobre toda la forma de este cuerpo. Y ese cuerpo puede ser una varilla, puede ser un pedazo de papel, puede ser un cuerpo en 3D, y de ahí viene esto que está escrito abajo. Esta va a ser distribución lineal, superficial o volumétrica. Y r cuadrado, la ecuación que yo utilizo para el r cuadrado va a depender de la geometría del cuerpo y del sistema de coordenadas. ¿De qué me refiero con sistema de coordenadas? Esto puede calcularse en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Esos son los tres sistemas de coordenadas que uno utiliza normalmente y que ustedes deberían haber visto en cálculo en varias variables eventualmente. Así que no es un problema sencillo de resolver esto. Puede ser muy complicado, pero hay ciertos ejemplos en los cuales esto es más fácil calcular. Entonces la clave para resolver esto, yo solamente les voy a mostrar un ejemplo de resolución para que ustedes sepan cómo se hace, porque tengo que hacerlo. Pero a mí lo que más me va a interesar es la aplicación de esto. Es saber, por ejemplo, cuánto vale el momento de inercia de una varilla respecto a un eje que pasa por su centro, o el momento de inercia de un disco sólido respecto a un eje que pasa por su centro, etc. Eso es lo que me importa. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros el momento de inercia? Esto es como una secuencia de pasos. Hasta el semestre pasado yo lo enseñaba como un recetario, como una receta. Paso 1 tanto, paso 2 tanto, paso 3 tanto. Para poder entender esta receta yo tengo esta tablita que está acá. Puede parecer súper confusa al principio, lo sé. Pero en realidad esta tablita yo después la voy a ir aplicando en función de qué tipo de distribución de masa. Primero, ¿qué es esto de distribución de masa lineal, superficial, volumétrica? ¿A qué me estoy refiriendo yo con eso? Eso es muy sencillo. La distribución de masa va a depender de la forma del cuerpo. Cuando yo hablo de una distribución de masa lineal, puede ser un lápiz. Pero un lápiz incluso mucho, mucho más delgado. La idea de una distribución lineal quiere decir que tiene una dimensión importante, su largo, y las otras dos dimensiones, su ancho o profundidad o como quieran llamarlo, son muy pequeñas comparados con la otra dimensión. Entonces, si este fuese un lápiz de, no sé, 10 metros, por ejemplo, claramente ahí se cumple que es una distribución lineal, porque su largo es mucho, mucho mayor que las otras dimensiones del lápiz. Un buen ejemplo, alambre. El alambre de cobre o un cable. Esos son muy buenos ejemplos de distribuciones lineales de masa. ¿Qué es una distribución superficial? Una hojita de papel. Porque tiene dos dimensiones. Y la tercera, que es el grosor, es muy pequeña, de nuevo, comparado con las otras dos. Esa es una distribución superficial. Y una distribución volumétrica, bueno, es cualquier cuerpo en 3D. Un celular es una distribución volumétrica. Tiene un grosor que es pequeñito, es delgado, pero aún así es una relativamente comparable con las otras dos, por lo tanto, esta es una distribución en 3D. Una caja, un cilindro, esas son distribuciones volumétricas. ¿De qué me sirve eso? Es que la densidad yo la puedo escribir distinta.
Todas estas letras que aparecen acá son densidades. Esta densidad lambda es densidad lineal, esta densidad sigma es densidad superficial, y esta densidad rho es la vieja y conocida densidad que ustedes han usado en química o en cualquier otra asignatura, masa partido por volumen, que es la clásica. ¿De qué me sirve esto? Que el elemento de masa, el dm, yo lo puedo escribir de distintas formas. No nos olvidemos, no perdamos el foco. Y nosotros decíamos que era la integral de la... disculpen. Es simplemente la integral de r cuadrado de m. Entonces, lo que me interesa a mí es encontrar el dm, porque nosotros no sabemos integrar dm, joven, no sabemos. Bueno, nosotros no nos enseñan en cálculo integral de m, pero sí podemos integrar, por ejemplo, esto. Sí, fíjense ustedes, si la densidad vale lambda, entonces el elemento de masa va a ser dm igual lambda dl. Este es el que me importa, porque el único ejemplo que voy a ver es este. Este no lo tomemos, porque es mucho más complejo. Entonces, fíjense ustedes que el momento de inercia va a ser simplemente lambda, que es constante, porque es densidad, es uniforme al cuerpo, la densidad va a ser constante, r cuadrado, que va a depender de la forma del objeto, y el dl, que va a ser típicamente el dx, el viejo y conocido dx. Y sabemos integrar en dx nosotros. Así que, por ahí va la cosa. Veamos el ejemplo y con esto va a quedar más claro. Una varilla rígida uniforme. Como dice acá, calculamos el momento de inercia de una varilla rígida uniforme de largo L por un eje perpendicular que pasa por su centro. Esto es súper importante. No nos olvidemos, momento de inercia va a depender siempre del eje de rotación. Entonces, fíjense ustedes que aquí está la varilla, largo L. Fíjense la orientación que le pusimos. Puse la varilla de tal forma que quedó este eje, el eje Y, por decirlo así, justo a través del eje de rotación. El eje de rotación pasa acá, por la mitad. Por lo tanto, si este es el eje, si este es mi eje X, y este es mi eje Y, fíjense ustedes que las coordenadas de estos extremos va a ser menos L medios, y la coordenada de ese extremo va a ser L medios, como nos muestra acá abajo. Entonces lo que yo voy a ver es primero el momento de inercia de este elemento chiquitito de M que aparece acá, que es el que está en amarillo. Esto tiene una masa pequeñita que es de M. Entonces, ¿cuál es la secuencia de pasos acá? Lo primero es identificar el tipo de distribución. Según lo que yo les mostré, ¿qué distribución es esta? ¿Lineal, superficial o volumétrica? Es una varilla. Lineal, profe. Es lineal, muy bien. Efectivamente. Y como es lineal, buscamos la expresión para el dm. ¿Cómo? Vamos a la tablita. Y digo, entonces el elemento de masa se escribe dm igual lambda por dl. Así de simple. Ustedes dirán, pero profesor, no sabemos lo que es lambda. Ya, pero ya vamos a llegar a eso. Lambda es simplemente la masa, que es un dato del ejercicio, dividido por el largo de la varilla, que también es dato del ejercicio, así que lambda lo conocemos, y es constante. Así que dm es lambda por dl. Ahora viene la pregunta importante, quizás la clave acá. ¿Cuánto vale este famoso dl? Entonces, si todo esto está en coordenadas cartesianas, el dl es el ancho de esto. El ancho de este elemento de masa dm. Y simplemente de x, porque estamos en coordenadas cartesianas. Así que, miren qué fácil. El dm, entonces, va a ser lambda de x. Y como ya les dije, nosotros ya sabemos integrar en dx. Es algo que sabemos. Ahora, buscamos la expresión para r cuadrado. De aquí está lo interesante, lo entretenido. R cuadrado es la distancia al cuadrado del elemento de m al eje de rotación. Mi elemento de m es esta franjita amarilla que aparece acá. Y mi eje de rotación
es este que pasa acá justo por el medio. De mirar la figura, yo veo que esa distancia vale X. Y X es una variable. X es una distancia que si este elemento está más cerca, es pequeñita, se hace más grande a medida que yo me alejo y puede llegar hasta este extremo que es el medio o al otro extremo de acá. Pero vale X. Por lo tanto, el R cuadrado vale X cuadrado nomás. Así de simple. Por lo tanto, ahora puedo integrar. ¿De dónde hasta dónde? ¿Cuáles serían los límites de integración para esto? Fíjense ustedes, el X es el variable. X va desde este extremo de la varilla hasta este otro extremo de la varilla. ¿Cuáles van a ser sus límites de integración entonces? De menos L medios a L medios. De aquí a acá. Entonces, sería la integral de menos L medios a L medios de lambda por X cuadrado de X. Y afortunadamente, si la varilla es uniforme, eso es un detalle muy importante, la densidad es constante, así que este lambda sale de la integral, así que me queda simplemente esto que está acá. Lambda por la integral de menos L medios a L medios de X cuadrado de X, y esto ya lo sabemos. La integral de X cuadrado es 1/3 X cubo, evaluada entre menos L medios y L medios, es 1 partido en 12, lambda por L cubo. Pero nos falta un último paso, que es dejar esto en masa. ¿Por qué? Porque los datos de mi ejercicio son la masa de la varilla y su longitud. Como lambda vale m partido en L, fíjense ustedes que este lambda que estaba acá arriba lo reemplacé por m partido en L, se elimina este con uno de acá, así que me va a quedar 1 partido en 12 ml cuadrado. Como les digo, afortunadamente nosotros no vamos a hacer cálculos de integrales de esto ahora, pero sí vamos a utilizar estos valores. Por lo tanto, lo que a mí me interesa que ustedes guarden de toda esta deducción es que el momento de inercia para una varilla, esta varilla que está acá, para un eje de rotación que pasa justo por el medio, por el centro de esta varilla, es 1 partido en 12, masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado. 1 partido en 12 ml cuadrado. Ese es el número importante que me sirve que a ustedes les quede. ¿Alguna pregunta? Ya nos queda poquito de nuestra clase. Estamos casi terminando. Han hecho poquitas preguntas hoy. Profe, Dígame. ¿puede devolver una diapo anterior? Que ahí tengo una duda. Dígame. En el paso 3, Ya, ¿cómo usted llegó de que R cuadrado es igual a X cuadrado? ya. Eso está en la figura. Acá. El R siempre es distancia del elemento de M a mi eje de rotación. Siempre. El eje de rotación, como yo explicaba, es este que pasa acá. Este de acá. Este es mi eje de rotación. Sí, y el elemento de masa de M es esta figurita amarilla que aparece acá. Es muy delgada. Y la distancia, si yo estoy en el eje X acá y en el eje Y vertical, esta distancia del eje de rotación, que es el origen acá, hasta ese punto, yo la llamo X. ¿Por qué se me ocurrió llamarla X? Porque es una distancia variable, y eso es como una clave acá. Es una distancia variable. Porque si este elemento de masa, por ejemplo, lo podemos dibujar acá. Si este elemento de masa ahora yo lo tuviera, si mi elemento de masa estuviera acá, por ejemplo, en esta parte, mi distancia va a ser distinta
a que si este elemento de masa estuviera acá. Pero la sigo llamando X, porque X es mi variable. Esa es la distancia. ¿Estamos de acuerdo entonces en eso, cierto? Que la distancia del elemento de masa, sin importar su localización, va a llamarse X. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como la integral me dice R cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado del elemento de masa al eje de rotación, entonces tengo que elevar al cuadrado el X nomás. Así que por esa razón R cuadrado se escribe como X cuadrado. El Gracias, R, profe. ya, el R va a ser súper distinto dependiendo de la figura. Por ejemplo, muy cortito, esto fuese un disco. ¿Cómo se calcula el momento de inercia de un disco? No lo vamos a hacer, pero acá está respecto al eje de rotación acá. Me pregunto, el elemento de masa de M, ¿qué es este elemento chiquitito? De aquí el R es simplemente R. Es como redundante. Pero aquí el R, la distancia de este elemento de masa al eje de rotación va a ser el R. El típico R en coordenadas, esto es coordenadas polares. Va a ser un R nomás. Entonces este R va a tener distintos nombres dependiendo de la geometría, de la forma del objeto que yo estoy sacando, su momento de inercia y del sistema de coordenadas que nosotros usamos. ¿Alguna otra pregunta? Ya, para terminar, esto que está acá es lo que me interesa. Yo les aconsejo que se hagan un formulario para la prueba. Yo no a mí no me sirve que, o sea, yo no les voy a pedir que se los memoricen. Tengan su formulario para la prueba. Porque yo estos no los voy a dar. Yo los voy a dar por sabido. Incluso si pueden, si tienen la posibilidad, imprímanlo. Si no lo imprimen, hagan un dibujito con todos estos momentos de inercia. Estos están, cualquier libro de física que ustedes vean va a tener por lo menos estos momentos de inercia. No es necesario que sepan cómo deducirlos, lo que me importan son los valores numéricos, porque vamos a trabajar siempre en función de esto. ¿Hay algún otro que no esté acá? Bueno, yo se los puedo dar después. Por ejemplo, aquí el disco sólido no aparece, pero el disco sólido es el mismo momento de inercia de un cilindro sólido, es un medio mr cuadrado. Miren, y detalles importantes, y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Miren la varilla delgada. En caso A y caso B. Fíjense, la misma varilla, pero el eje de rotación es diferente. El eje de rotación acá, en la letra A, pasa justo por el centro, mientras que el eje de rotación en la parte B pasa por un extremo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Es como esto. Primero, en la parte A está girando así, como yo lo mostraba hace un rato. Está girando de esta forma. Pero en la parte B está girando así. Ahí. Ahí. ¿Ven? Está girando respecto a este punto fijo. Solo mirando los numeritos acá, ¿en cuál situación es más fácil hacer girar esa varilla delgada? ¿En el caso A o en el caso B? En el caso A, profe. En el caso A, ¿cierto? Porque un doceavo es más pequeño que un tercio. Y eso tiene que ver con la forma en que está distribuida la masa. ¿Dónde creen, para esa varilla, no para el lápiz? Es como, ¿dónde creen ustedes que va a estar el centro de masa de esa varilla? El centro de masa. Estamos asociando con lo que vimos la semana pasada. ¿Dónde estará el centro de masa de esa varilla? Estará en algún punto por acá, ¿cierto? Como en el medio, ¿cierto? Si esto es uniforme, si es la misma densidad, el CM está acá. Entonces, ¿será coincidencia que justo si este eje de rotación pasa por el centro de masa, el momento de inercia es más pequeñito? Miren, veamos este otro ejemplo. Miren, placa rectangular ahora. Primero es respecto a este eje. Respecto a este eje que pasa por acá. Justo por el centro, mientras que acá en la letra D pasa por acá, como si fuera una bisagra de una puerta, esto. Y estaría girando de esta forma.
Y de nuevo, es cosa de ver que el multiplicador, bueno, va a depender qué tan grande sea el B, obviamente acá, pero numéricamente uno tiende a ver que esto es un poco más pequeñito, o parecía ser más pequeño. Bueno, en realidad va a depender acá, va a depender del valor de B. Si B es muy grande, este momento de inercia va a ser más grande, pero supongamos que es una plaquita cuadrada, pequeñita. Ahí uno podría ver, no sé si esto es chiquito, si B no es muy grande, uno podría ver más o menos que este momento de inercia es más pequeño. Y eso también tiene que ver por qué este eje de rotación está pasando por el centro de masa. Si esto es uniforme, el centro de masa también está pasando por acá. ¿Por qué estoy hablando tanto del centro de masa? Porque la próxima clase vamos a ver un famoso teorema de Steiner, para quienes ya lo han escuchado alguna vez, y eso tiene que ver justamente con el momento de inercia que pasa respecto al centro de masa. Así que ahí estoy adelantando un poquito. Así que entonces ya saben, esto, imprímanlo, anótenlo, etcétera, como ustedes lo estimen conveniente, pero ténganlo presente para la prueba, porque en la prueba yo no voy a dar estos datos. Va a estar todo esto, se va a dar por sabido, ¿ya? Solo los valores numéricos, esto es lo que importa. Y les voy a dejar este ejercicio propuesto. Háganlo. Háganlo ahora mismo si tienen el tiempo, háganlo después. Yo lo voy a revisar al comienzo de la clase del jueves. Entonces fíjense ustedes que tengo 4 esferas pequeñitas. Estas que están acá están unidas por varillas de masa especial, y lo que pide el momento de inercia. Primero, que pasa por el punto Y, es perpendicular al plano de la figura, es decir, pasa por acá y entra a la pantalla, tal cual como nosotros lo habíamos visto hace un ratito. Y el otro momento de inercia es respecto a esta línea AB que aparece acá. Es bastante sencillo, muy parecido al ejemplo que yo les mostré en clases hace un rato. Así que les aconsejo, háganlo, y entonces el jueves al comienzo de la clase nosotros lo vamos a revisar. Así que yo voy a detener acá mi grabación